Y por el otro lado, al otro lado tenemos a Juan Luis Tobar. Él va a la convención constituyente, es un joven y comprometido candidato. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los auditores de Radio Preludio en esta tarde, ¿no es cierto? Calurosa tarde en San Felipe. Hay que estar sombreando un poquitito. Oiga, don Manuel, usted durante estos días ha puesto un tema bien en el tapete que tiene que ver con, dice relación con esta solicitud que se hace para decretar zona de catástrofe, una zona que está muy complicada desde el punto de vista agrícola, que es Aconcagua. ¿En qué va eso? Mire, siempre la lluvia es una bendición, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión, en este minuto, fue una maldición, sí, porque golpeó fuertemente a una actividad económica que ha tenido ya tropiezos. La pandemia, en este caso el estallido social, la crisis hídrica, y obviamente hoy día viene a patearlo en el suelo. Y por eso que es importante lo que hemos estado analizando con el colega Iván Reyes y con el Ceremi de Agricultura, en que levantado el catastro de mencionar los daños que se ha afectado a la grande, a la mediana, a la pequeña, en este caso los fruticultores, dimensionar, primero establecer esta zona de catástrofe, que es la que permite liberar fondos especiales para ir en ayuda de este sector. Como son distintos los nichos, diríamos, los grupos grandes, medianos y pequeños, son distintas las herramientas. En el caso de los pequeños, INDAP, ¿ya? Y obviamente ahí vamos a analizar la Comisión de Recursos Hídricos si es factible a través del gobierno regional prestarle ayuda a ese grupo importante de sectores. Pero hay otros, que son los medianos, los grandes, ahí fundamentalmente tiene que ver con el tema crediticio, con FOGAPE, renovación de crédito, que tiene que un poco aliviar su carga económica ahora. Estamos hablando cuando tendrían que estar asumiendo su compromiso, que entiendo que es abril-mayo, o marzo-abril. Y además también los subsidios de empleo, porque hay mucha gente que va a quedar sin trabajo. Entonces ahí nos comunicamos con la gente del CENSE, el Ministerio de Trabajo también tiene que destinar. Quiero decir lo siguiente, nosotros el año pasado destinamos más de 10.000 millones de pesos para el tema del desempleo, ¿sí? Para retener empleo, que gente no fuera despedida, y por tanto aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo de nuevo, especialmente, reitero, este sector de la economía regional no ha sido beneficiado por otros instrumentos, así que creo que corresponde, hoy día son los únicos que han golpeado, arrastrada por la sequía, así que corresponde, y lo que hemos dicho con el Ceremi de Agricultura se está analizando, primero tener el catastro, la cuantificación de los daños, para levantar una cifra, y posteriormente, con esos elementos se le entregan al gobierno. Yo creo que no tiene ningún, porque además se suma a otras regiones, que es la sexta y la séptima, que están en las mismas condiciones, así que lo más probable es que el gobierno decrete estas tres regiones con, en este caso, que son a catástrofe, para alivianar y poner los fondos que sean necesarios para ayudar a esta actividad económica. Hasta ayer se estaba haciendo el estudio de esto, pero ¿cuándo tendremos resultados? Es que esto significa mucho levantamiento de información desde el punto de los afectados, ¿no? Hay que cuantificar la hectárea, cuánta hectárea, que no todas las actividades están completamente dañadas, ¿no es cierto? Hay que generar las líneas de financiamiento. En algunos ya se han reunido con el Ceremi para establecer, algunos quedan tranquilos con la línea FOGAPE, otros con postergación de los créditos, otros con el crédito, otros con subsidio. Entonces, esa batería es la que el Ceremi tiene a cargo, y esperamos que se sume también el Ceremi de Economía para tener una cuantificación, y ojalá pronto, porque en el fondo, como usted indica, la situación es hoy día, la incerteza laboral de los trabajadores hoy día, y la asfixia económica hoy día, que tienen que empezar a pagar los créditos. Oiga, hoy día nos enteramos de una situación que ya no es un hecho aislado, que tiene que ver con que las empresas que ganan ciertas licitaciones a través de los municipios con fondos del gobierno regional, finalmente abandonan las obras, queda todo medio camino, cuando dejan, digamos, a media la cosa, después hay que volver a licitar, etcétera. Estoy hablando del cuartel de la Quinta Compañía, que hoy día nos enteramos que incluso la empresa había factorizado, o sea, no habían pagos pendientes, había recibido toda la plata, pero se mandó a cambiar y dejó ahí eso botado. Mire, ahí tenemos un gran nudo, ¿ya? Y si yo soy gobernador, tenemos que hacer una reingeniería al interior del gobierno regional, porque aquí hay varios casos. Lo que usted indica, que hay gente obviamente que primero siempre en este tipo de licitaciones hay que sopesar la capacidad económica de la empresa, y eso es muy importante, la boleta de garantía, que aseguren que la empresa no se va a ir, o si se va tiene que tener una multa muy alta. Pero son boletas de garantía testimoniales también. No, por eso, pero además hay otro tipo de retenciones, pero eso es muy importante. Y aquí, mire, esto nos hemos dado un tiempo enorme, hemos hablado varias veces con la Contraloría, los municipios no siempre nos hacen caso de tener bases tipos que sean, lo que hemos hablado con la Contraloría, un tipo de base modelo que permitan licitar. Ya. Porque no siempre adjudicar la más barata es el mejor resultado. ¿Y no puede hacerlo esto la Intendencia directamente? Sí, se puede hacer. Nosotros tenemos la potestad, porque hoy día opera lo que se llama mandato simple, mandato completo, que el gobierno regional firma un convenio con la municipalidad licita y adjudica. Okay. Bueno, anteriormente había un mandato simple, que
se firmaba un convenio con la municipalidad, licitaban, la municipalidad hacía una propuesta de adjudicación y finalmente el GORE ratificaba o hacía el cambio de criterio. Eso tiene ciertas responsabilidades, porque cuando se genera ese impacto y hay una quiebra, la responsabilidad se traspasa al gobierno regional. Entonces, por eso los intendentes decidieron, ¿no sabe qué? Hágase cargo usted completo este buque, a los municipios, Sí. y si se quiebra la empresa, si hay problema, el conflicto ante la Contraloría, ante los tribunales, queda solamente en la municipalidad. Pero es posible establecer bases tipo, forzar al municipio que haga bases tipo, porque mire, incluso algunos municipios han copiado bases y la han copiado mal. Esto lo hemos hablado con la Contraloría, ¿ya? Y hay ciertos criterios, ciertas pillerías. Bueno, aquí hay un gran abogado que nos puede enseñar un poco lo que hacen los municipios, que le toca controlar. Pero creo que eso es importante corregirlo. Eso por un lado. Y lo segundo, también nosotros el año pasado gastamos más de 40.000 millones de pesos en la pandemia. ¿Qué significó eso? Que hubo un arrastre importante financiero para 2021 y hay muchas obras que se dejaron de pagar, estando las obras cumplió su plazo y ejecutadas. Ya. Entonces le traspasaste el problema a los municipios y a las empresas, que no tienen la capacidad económica ejecutada la obra, terminados los proyectos, el cobre no le ha pagado, ya han pasado 3 o 4 meses. Y ahí también hay un problema interno, administrativo, que tenemos que enfrentar y resolver. Así que hay dos problemas. Insolvencia económica de la empresa y también que el gobierno regional no ha pagado oportunamente estando las obras ejecutadas. Y tercero, hubo un cambio en la DIPRES, que cambió el formato y se impide la factorización. Pero igual se factorizó en este caso. Entonces ahí hay una validación muy importante, porque ahora, antes tú llegabas y facturabas, remitías la factura al GORE. Ahora no está autorizado por la DIPRES, hay todo un procedimiento que es más engorroso. Se rinde primero y después se entrega la factura. Y tienes que autorizarlo a la DIPRES. Entonces, un sistema muy centralista que ha rebotado en muchos pequeños empresarios que se han visto muy asfixiados. Yo creo que es una medida centralista que tiene que ver con la contabilidad del Estado, pero que ha tenido efecto no solamente acá en la provincia, sino que en la región completa. Manuel, porque en la mañana conversábamos este mismo tema y de pronto me llamó un empresario y me dice, es que pasa lo siguiente, que claro, si van a buscar solamente empresas solventes, nos vamos a quedar muchas pymes que trabajamos y que somos responsables sin poder dar empleo, sin poder tener una actividad lucrativa que es absolutamente legítima. Entonces ahí hay un tema bien No, pero complejo, aparte lo siguiente, estas empresas hacen subcontrato también. Sí. Entonces tú cuando hay insolvencia económica, el gobierno no le paga a la empresa madre, afecta a los pequeños también. Claro. Entonces esto tiene una situación súper compleja, que esperamos resolverlo. Lo hemos hablado con el intendente, hay que revisar todo el procedimiento interno porque está teniendo impacto brutales, y especialmente hoy día cuando tenemos una crisis económica que deberíamos evitar que las empresas quiebren, que se sostengan. Así que lo que usted señala, lo que pasa en esta obra particularmente, tiene que ver un mix. ¿Usted es partidario de la región de Aconcagua? Mire, yo prefiero una región robusta ¿Ya? que una región dividida en dos. Pero nosotros aquí nos sentimos como... No, pero por lo siguiente, mire, yo si fuera gobernador, yo soy partidario de respetar la opinión de la ciudadanía. Ya. Yo vivo en Quillota, por lo tanto soy parte de la región interior. Si los ciudadanos se expresan libremente en un plebiscito y dicen sí queremos, pero ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Siempre ha sido ofertas de campañas. ¿Ya? Sí, es verdad, hace Por lo rato tanto, ya. cada vez que hay candidatura o elecciones se promete por entusiasmar. Pero ¿cuál es el problema? Mientras no modifiquemos la forma de distribución de recursos, si dividiéramos la región en dos, bajo el formato de distribución de recursos a las regiones, pasaríamos a ser la 8ª o 9ª en materia de distribución de recursos. Mirá lo que pasó a Concepción. Le quitaron Ñuble, era la segunda y hoy día se fue al final, porque una variable tiene que ver población y distancia con Santiago, y ahí nos vemos perjudicados. Entonces esta región, entre comillas, de interior, en vez de verse beneficiada, sería perjudicada. Si cambiamos el formato de distribución de recursos, uno podría pensar, si no, vamos a tener una situación como ha ocurrido con las regiones. Yo estoy de acuerdo en que si los ciudadanos, yo lo propuse en la Comisión Presidencial, pero también tiene respetar que ver la voluntad de los ciudadanos. Tiene que ver esto con señales, porque, por ejemplo, acá el intendente vino y prometió que iba a ganar una vez al mes, que si no, no vimos más. Tiene que ver con señales, por ejemplo, no sé, de poner una oficina del gobernador regional acá y atender determinados días de la semana, en fin, estar más presente, porque la verdad es que nosotros nos sentimos, y objetivamente, súper ausentes. O sea, tenemos un intendente que en algún momento van a ser delegados, etcétera, que no está conectado. No solamente eso, sino que de hecho estamos pensando ya en el tema del hospital biprovincial, que no estaba en la mente, ojo, no estaba en los cálculos de nadie levantar un hospital biprovincial San Felipe de los Andes, y por lo tanto hoy día sí lo tenemos en la agenda, que lo ha planteado el consejero Reyes, y nosotros con mucha fuerza lo hemos recogido. Es más, le quiero anticipar que ya han llegado 2 ofertas de terrenos públicos. Perfecto. Porque esto empieza ya a concretarse. Entonces necesitamos invertir más, porque en definitiva la gente se siente un poco distante o quiere crear autonomía porque no ve que tenga los beneficios
quiere, ya sea esto ocurre en las comunas o en las regiones. O sea, tiene que ir una persona que tiene cáncer, tiene que ir a Valparaíso. Bueno, y eso estamos planteando el tema oncológico. Por ejemplo, el tema oncológico, que quisiéramos hablarlo en San Felipe, está el proyecto para financiarlo, pero tenemos un segundo problema, el tema de falta de especialistas. Pero eso no significa que nosotros nos atrevamos a colocar un centro oncológico para efectos me refiero a la quimioterapia, para evitar el traslado de las personas. Lo mismo queremos hacer en Quillota. ¿Qué estamos avanzando? Quiero informarle a los auditores. Nos juntamos con el colegio médico y deberíamos replicar un ejercicio que está en la 7ª región de nosotros con presupuesto regional formar médicos, formar especialistas. Tenemos brechas en neurólogos, en oncólogos, también geriatras, entre otras patologías. Y vamos a tener un mega hospital en Quillota, un mega hospital en Viña del Mar, un mega hospital en Marga Marga, y van a faltar médicos. Entonces, cuando tengamos esta posibilidad de tener hospital de provincial a Concagua, nos va a ocurrir lo mismo. Y acá, ¿por qué no se vienen los oncólogos? Que nos ha costado, porque ellos ganan mucha plata en sector privado. Claro. Entonces hay que retenerlo con un sistema becario. Entonces estamos haciéndonos cargo con el Colegio Médico y esperamos discutirlo con los colegas del gobierno regional de una inversión a 9 años, por la formación son 3 años, de poder nosotros, con aportes regionales, también ayudar a tener nuestros propios médicos especialistas. Y alguien se podrá preguntar, bueno, y una nueva constitución, ¿cómo puede mejorar esta distribución de recursos? ¿Cómo puede mejorar que las regiones se sientan, que las localidades se sientan identificadas con un progreso que, insisto, si uno sale a la calle y le pregunta aquí a la gente, se siente absolutamente lejano, aun cuando objetivamente no están así. Mire, yo comparto con usted que la Constitución no está colocando todas las fichas, pero hay un mix. Por ejemplo, el tema hídrico. Se ha planteado que hay que modificar la Constitución para modificar el Código de Agua, que no es del 80, es mucho más atrás. Pero suponiendo que estatizáramos el agua, que es lo que han dicho algunos, se nacionaliza el agua. El problema es que no hay agua. Por lo tanto, ahí modifiquemos el Código de Agua completo, pero seguimos sin agua. Y tenemos un segundo problema, que es la distribución. Eso lo podríamos modificar por ley. Claro. Lo que estamos haciendo nosotros, trabajando con Iván Reyes, que es presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, y con el intendente regional, estamos trabajando con varios gobiernos en varias líneas. Primero, en plantas desalinizadoras. Segundo, en impulsar el uso de aguas en este caso residuales, que hoy ya se botan al mar todas. En tercero, hay un proyecto en paralelo que está en el área de concesiones de lo que se llama la carretera hídrica. Hay 3 proyectos que están en un consorcio francés, uno chino y un chileno, que están tomando agua del Biobío. Y otro elemento no menor es lo que hemos hecho estos últimos años. Hemos invertido más de 20.000 millones de pesos en recuperación de microembalses, revestimiento de canales, profundización de pozos. Entonces, todas estas baterías de propuestas son complementarias. Una, el tema constitucional, a lo que usted apunta, de corregir esa distorsión. Yo también siento que es tremendamente injusto que un señor que pueda tener todos los cerros plantados, mucha agua para su consumo, y le vende a Esval el diferencial. Y otros que no tienen nada, tiene un departamento en Santiago y vende los derechos. Y el vecino al lado no tiene nada. Es un tema que yo creo que no es un tema ideológico, es un tema de sentido común. Y yo comparto esa molestia. Entonces, para mí no es un tema ideológico, es un tema de sentido común, y deberán, porque hay una mala distribución del agua. Oiga, yo quiero escuchar un poco de su vida. Usted me dice que es de Quillota. Así es. 11 años casado. Soy casado, un fuerte temblor. Está un sismo aquí más o menos, ¿ves? Casado, la 3 hijos. Tierra se está expresando. Está bien. Tranquilidad nomás. Está bien. Si quieres salir, puedes salir. No, que tengan miedo. ¡Ya, chao! No, bueno, estamos acostumbrados a subir a un argentino que ya estaría arrancando. Un italiano también. Sí. No, mire, yo tengo 3 hijos. ¿Sí? Martina, 18, la Sofía tiene 13 y el más chico tiene 8. ¿Están todos en el colegio? Todos en colegio. La última este año ya dio la prueba. Espero que quede la universidad. ¿Mañana, po? Mañana está el resultado. Sí, mañana, sí, que le vaya bien. Cumpleaños 14. ¿Y qué quiere estudiar? Quiere estudiar Derecho. Ok. Sí, quiere seguir los ejemplos de nuestro amigo Juan Luis. Mire, la verdad que muy contento. Yo, reitero, hace 11 años vivo en Quillota. Feliz con mis cabros chicos. Entonces hay que desmitificar esto que usted es de Valparaíso, porque en algún yo fui momento... elegido por la provincia de Valparaíso, pero vivo hace 11 años en Quillota. Mi mujer es quillotana. Ella me trajo a Quillota, por cierto, y 11 años que vivo en Quillota. Mi hijo está en el IRA. Al final no se da para dónde está la mujer. Así es, no manda a las mujeres, necesitamos feminismo. Si no, preguntémosle a algunos por acá. Sí, no sé, no quiero hablar de una ex gobernadora, pero bueno. Pero yo creo, mire, esto es muy importante, porque si uno no tiene, al igual que los que estamos acá, si uno no tiene el respaldo de su mujer y su familia, es muy difícil hacer política. Sí. Porque esto es súper sacrificado, sacrifica a sus hijos, sacrifica la vida hogareña, pero tiene su compensación. En horarios así muy extraños. Tiene su compensación. Mire, nosotros, y aquí hay temas que son, en caso de San Felipe, o en estas provincias en general, uno empieza a observar que tenemos problemas que no se han tocado. Yo los planteé con el ministro de Vivienda, nosotros acuñamos el concepto de el derecho a la vivienda de la Constitución, que está consagrado. Derecho a arriendo, derecho a techo, que es mucho más amplio que acceso a la vivienda como propietario. Aquí tenemos un problema grave con los migrantes, ¿ya? Y hay que hacerse cargo. ¿Sí? Tenemos
mientras el gobierno resuelva el tema del ingreso o cómo evita que se sigan llegando de manera mano extranjera ilegal, pero son seres humanos. Y yo también soy partidario, y lo he propuesto públicamente, que el agua para consumo humano también tiene que estar consagrado en la Constitución como un derecho. Porque hoy día no está consagrado. Entonces usted tiene poblaciones a lo largo de la región, más allá de cómo se instaló, una toma, pero son seres humanos, hay niños, familias, etc. Y usted tiene que a lo más conformarse con agua cuando lo reparte el camión municipal una vez por semana. Y eso no puede ser. En paralelo tendrá que ir la acción judicial, la acción de la tenencia del terreno, pero mientras tanto, miren, pandemia nos ha tocado vivir camión una vez por semana en pandemia. ¿Cómo esa persona sobrevive? Que tiene que tener higiene, tiene que cuidarse y tener las condiciones mínimas, y no las tiene. Y tenemos, la verdad, una gran cantidad de migrantes en tomas de terreno a lo largo de la región. Y la autoridad han hecho la vista gorda. Entonces, si tú tienes una familia, o 2 o 5, tú puedes enfrentar el conflicto. Pero cuando ya tienes 500 aquí en el largo del río, o en Viña del Mar tienes 20.000, es imposible, la estás condenando a vivir 30, 40 años en una situación irregular. Entonces tenemos que hacernos cargo, y en ese sentido la idea es tener una región, mi concepto es una región para todos, una región armónica. Pero yo voy a ser muy respetuoso para ser consecuente con lo que yo dije en la comisión presidencial, de que yo voy a ser respetuoso de la opinión de los ciudadanos, y yo soy partidario, lamentablemente, y espero que quede en la Constitución, de plebiscitos comunales, de plebiscitos provinciales, de plebiscitos regionales. Y yo estoy seguro, si uno le da la oportunidad a la ciudadanía, siempre va a sopesar el bien común. Y eso hay que hacer, respetar, y eso legitima las políticas que toma la autoridad. Exacto. Cuando eso no ocurre, la gente se rebela. Entonces, si tú permites que en temas obras emblemáticas, una termoeléctrica... Bueno, eso pasó aquí en San Felipe no hace poquito con la ciclovía, no le preguntaron a nadie. La ciclovía se instalaron, claro. Un proyecto muy mal diseñado. Quizás, mire, siempre hay que pensar en la buena fe. Yo no dudo de una buena fe, pero fue un mal proyecto y generó un conflicto con los comerciantes, con los automovilistas, y ahí tenemos una deuda en San Felipe. Y en los Andes la falta de estacionamiento. Ha crecido el parque automotor y tenemos hoy día la ciudad asfixiada. Un problemazo. Entonces, nadie se está haciendo cargo, y esos problemas corresponden hoy día a las áreas metropolitanas, que deberíamos mirar nuestro territorio de esa manera. Y por último, estamos trabajando también con la gente de los Andes en reflotar o retomar o reimpulsar a partir del puerto terrestre el tren en este caso a Viña del Mar, y también hacia Santiago, tomando lo último. Nosotros financiamos la prefectibilidad como gobierno regional del metro Limache-Calera. Queremos hacer lo mismo de Calera a los Andes y a San Felipe. De modo que perfectamente la carga rentabiliza el transporte y puede ser pasajero también. Entonces, hemos hablado con EFE, así que estamos disponibles también a volver con el tren a estas 2 zonas importantes de la región. Manuel Millones, candidato a gobernador regional, consejero regional, conversando con nosotros. Y se viene el tema de la Constitución, y yo no sé si en mi percepción, la gente se ha hecho muchas expectativas, como que es la panacea, como que va a solucionar todo. Y la verdad que es un tema mucho más complejo. No sé, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes como candidato constituyente? Bueno, Julio, mira, la verdad es que efectivamente tengo que coincidir contigo en que hay una aspiración de la ciudadanía bastante elevada con el proceso constitucional. Porque efectivamente es primera vez que los chilenos vamos, en casi 200 años de historia, a construir, ¿no es cierto?, el instrumento constitucional a partir de la decisión soberana, ¿no es cierto?, del electorado. Es primera vez que vamos a discutir una constitución de hoja en blanco, y por lo tanto no hay temas vedados y no hay temas prohibidos. Y en esta conversación que ha estado sosteniendo Manuel recién contigo, han surgido muchos temas que son materia de corte constitucional. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, contarte que todos los candidatos a convencionales constituyentes tuvimos que presentar un programa que está en la página del CERVEL, que cualquier vecino los puede descargar, ¿no es cierto?, y puede conocer qué es lo que cada candidato le propone a la ciudadanía. ¿Ya? En el caso mío, yo quiero tocar puntualmente algo que señalaba Manuel, que para mí es muy importante, ¿ya?, que es el excesivo centralismo de Santiago. ¿Ya? Y Manuel lo tocó muy al pasar, y yo creo que es sumamente importante para nosotros que somos de regiones, ¿no es cierto?, plantear que nosotros necesitamos un proceso de regionalización inteligente, que permita empoderar realmente a los gobiernos regionales y también a los gobiernos locales, y que las municipalidades dejen de ser meros administradores del espacio público, que sean verdaderos gobiernos locales, y que puedan tomar decisiones y tengan potestades que hagan más robusto el sistema municipal y que permitan en definitiva llevar la toma de decisión
de los problemas reales de los vecinos a la primera línea de decisión política, y no tener que estar esperando, ¿no es cierto?, como nos ocurre hoy día, con un Estado absolutamente centralista, que todas las decisiones que repercuten en el día a día de los vecinos vayan a tener que tener una solución ministerial. Y por lo tanto el proceso de regionalización en mi concepción tiene que ser profundizado a través de mecanismos de descentralización y desconcentración, pero adicionalmente acompañado con un fuerte componente de descentralización financiera, donde efectivamente los recursos del Estado bajen de una mejor manera, ¿no es cierto?, tanto a los gobiernos locales como a los gobiernos regionales. Yo he escuchado en estas semanas, cuando se empiezan a discutir todos estos temas, que hay muchas expectativas, insisto, en lo mismo, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de la educación. La pregunta que uno se puede hacer es de dónde salen los recursos para poder satisfacer esas necesidades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo debería de plantearse una constitución para que sea viable y no le echa muerte a la práctica? Mira, en términos generales, ¿no es cierto?, elaborar una constitución es hacer un rayado de cancha, ¿ya? Y es un rayado de cancha que consiste en ponernos de acuerdo cómo vamos a dividir el poder del Estado. ¿Ya? Vamos a tener un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Dentro de esta división de poderes, ¿no es cierto?, definir cuál va a ser el tipo de poder legislativo, cuál va a ser el tipo de poder ejecutivo, cómo va a funcionar el poder judicial, si vamos a tener toda esta cantidad de tribunales especiales que hoy día tenemos, o en definitiva vamos a concentrar un poder judicial más robusto que se haga cargo de concentrar, por ejemplo, los tribunales ambientales, los tribunales contenciosos administrativos, que espero que se creen en el futuro, ¿no es cierto?, y los tribunales de contratación pública, por ejemplo, ¿ya?, de manera tal de poder lograr entender que la distribución del poder es lo que está en el centro de la Constitución. No está la distribución de los recursos, y por eso, claro, y por eso partí señalándote que la Constitución era cómo hacemos la distribución del poder, ¿ya? Entonces, la primera etapa es cómo distribuimos el Estado, y luego entramos a lo que a la gente realmente le importa, ¿ya?, que es lo que la gente está esperando escuchar. ¿Cuáles van a ser las garantías constitucionales que se van a prever en esta nueva Constitución? Ya, hoy día nosotros tenemos en el artículo 19 de la Constitución Política una inmensa gama de derechos que están supuestamente garantizados por la Constitución, y de hecho existe un recurso de protección que permite, ¿no es cierto?, pedir la cautela cuando una persona ve vulnerada sus derechos en estas materias. Pues bien, estos derechos que obviamente se van a tener que mantener en una nueva Constitución van a ser complementados por otros derechos que hoy día los ciudadanos tienen en su mente, ¿no es cierto?, y que están o pueden llegar a estar elevados al rango constitucional, y que efectivamente, por ejemplo, dentro de mi partido, Renovación Nacional, se ha postulado el derecho a una vivienda digna, ¿ya? El tema es que después hay que definir por ley qué es lo que se entiende por digna. Claro. ¿Ya? O sea, porque no nos olvidemos que la Constitución, como rayado de cancha, no nos va a hacer las definiciones que son de carácter legal, ¿ya? En la Constitución quedan aquellas áreas, aquellas premisas mayores, las declaraciones de principios. Exacto. ¿Ya? Y luego estos principios y estas declaraciones mayores se bajan a un texto legal. Y obviamente, al dictarse una nueva Constitución, se produce, ¿no es cierto?, una transformación de todo el derecho nacional, porque las normas legales actualmente vigentes tienen que cambiarse y adecuarse al nuevo texto constitucional. Por lo tanto, en definitiva, cuando tú me preguntas cómo viene la distribución del dinero, lo primero que tengo que decir, mira, eso es materia de ley de presupuesto, ¿ya? Porque en definitiva la Constitución no va a poder establecer cómo distribuimos el dinero. Tú eres abogado. Déjame hacer un alcance, mira. Esto la mejor forma de clarificar lo que dice Juan Luis. Porque yo creo que aquí el derecho al agua como humano en la Constitución y no al criterio de los jueces. Lo que nos pasó en Nogales recién. Un tribunal determina que ante un reclamo a los vecinos le exige 100 litros de agua diaria para la familia. Le exige al municipio. No dice cómo. Dice, tiene que entregarle. Y la vez pasada también un recurso en la Ligua lo mismo. Entonces tú queda a un criterio de un juez, de un tribunal, de una sala, frente a una acción que está determinando un tribunal. Yo prefiero que quede consagrado en la Constitución, súper claro el cómo, y ahí dice cómo se baja. Queda consagrado el derecho, pero no queda que tener un tribunal. Eso es como importante esta situación de la... O sea, a ver, mira, yo soy súper claro, yo postulo en mi programa, ¿no es cierto?, de constitucional, y lo pueden, como te dije, verlo en la página del CERVEL, los auditores, y ya a partir del día viernes en la página www.juanluistobar.cl, ya, que tiene que existir una defensa al agua,
y a los recursos naturales en términos generales como bienes nacionales de uso público, que hoy día es así, hoy día se les concibe como bienes nacionales de uso público, son de la nación, son de todos los chilenos, ¿ya? Pero, y aquí yo quiero recalcar lo que dice Manuel, tiene que quedar el uso preferente para el consumo humano, ¿ya? Ese uso preferente del agua como bien para el consumo humano tiene que quedar en la Constitución. Tenemos que establecer también algunas normas respecto al saneamiento básico, ya respecto de cómo compensamos la economía agrícola de subsistencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ojo, también yo creo que es muy importante establecer una adecuada y consistente regulación, ya, de la utilización de las aguas y los suelos para destinarlos a la producción agrícola, ¿ya? Porque eso también es fundamental, porque a la gente hay que darle de comer, ¿no es cierto? Y eso se produce en el campo chileno, ¿no es cierto?, con el esfuerzo de nuestros agricultores. Entonces, desde esa perspectiva, cuando uno habla del tema del agua, es muy bonita la consigna de decir, mire, el agua tiene que ser un derecho humano, que en realidad no es el agua, porque el agua es un bien físico. Ya estamos hablando del acceso al agua, ¿ya? Y ese acceso al agua efectivamente tiene que quedar consignado, con un uso preferente, pero sin desconocer que es esencial también para el desarrollo de otro tipo de iniciativas que son complementarias. ¿Cómo van a trabajar ustedes? Porque aquí se ha hablado de participación ciudadana. ¿Va a haber un reglamento? ¿Van a generar? Porque hay que enseñar un poquito esto. ¿Va a haber un reglamento, ponte tú, para que sectorialmente se vayan consultando sobre determinada materia, de manera que vayan testeando lo que siente la comunidad, pero a través de modelos más bien objetivos? ¿Cómo va a ser esto? Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que tener claro es que esta elección de convencionales constituyentes es una elección bastante distinta a las tradicionales que uno está acostumbrado, ¿ya? ¿Y por qué lo señalo? Porque aquí tú no vas a votar por un proyecto concreto que te ofrece un determinado candidato, ¿ya? Aquí la decisión de elegir a un candidato A o a un candidato B pasa por la visión de mundo que cada uno de nosotros tenga, ¿ya? Y si ese candidato representa aquella visión de mundo. Yo soy un hombre de derecha, que tengo mis principios, que tengo mi formación, soy militante desde hace 29 años de Renovación Nacional, por lo tanto tengo una línea ideológica. Usted de los tiempos de Jarpa, sí, prácticamente entré 3 años después de que se fundara el partido, al partido, ¿ya? De mi tío Sergio Romero. Sí, su tío. Hay que sacar pecho, claro. Fue un gran senador Sergio Romero, indudablemente. Y como te digo, o sea, con 29 años de militancia y habiendo sido dirigente de Renovación Nacional durante tanto tiempo en distintos cargos, ya te puedo decir que uno representa una línea ideológica y una postura de vida que es sumamente clara. Y es eso lo que hoy día yo le propongo a los ciudadanos y les digo, miren, esto es lo que represento, ¿ya? Y en consecuencia, quienes piensan como yo, los invito a votar por mí el día de mañana. Oye, aclaro que yo le digo tío Sergio Romero porque él fue compañero de curso de mi papá, son íntimos amigos, entonces... Claro, entonces, ¿para quién van a decir de dónde salió este? Tío Sergio. Claro, tío Sergio. Oye, bueno, ha sido reinteresante la conversa, ha sido corta, así que los voy a dejar invitados. ¿Sí? Respecto a la pregunta de fondo de esta corporación de la creación de la comuna de la región de Aconcagua, es clave el sistema de financiamiento, es clave la ley de rentas regionales, es clave, de lo contrario, la descentralización y regionalización va a ser frustrada, porque van a elegir los gobernadores y es la misma plata para repartir hoy día, los mismos 100.000 millones de pesos. Y por lo tanto, ¿estamos empoderados por el voto popular? Sí, oye, perfecto. Pero no va a faltar la plata para poder distribuir de manera. Aquí me detengo en una cuestión que yo creo que no es ni siquiera daba la Constitución. Porque la gente no sabe que una gran empresa, no sé, voy a poner una multitienda, hace su iniciación de actividad en Las Condes y declara todo su capital ahí. Y posteriormente abre una sucursal en San Felipe, y entonces viene y declara que San Felipe no tiene capital, porque el capital lo tiene aquí, van a mandar ciertas mercaderías para allá, por lo tanto no pagan. Esa es la ley de renta. Claro, entonces esa cuestión no es más fácil de solucionar. Sí, es la ley de renta. O sea, lo que pasa es que eso es una modificación que se requiere dar a la ley de rentas municipales, que establece que las empresas pagan su patente municipal en función de la cantidad de trabajadores que tienen en cada comuna. Y ellos totalizan la declaración del capital propio y lo segregan de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Pero lo que ocurre habitualmente, que es lo que tú señalas, es que las grandes empresas no tienen empleados en regiones, y lo que tienen es mano de obra, tienen mano de obra externalizada, ¿no es cierto? Y como no es mano de obra propia, no pagan la patente por el capital de ellos en la comuna, sino que pagan en la comuna matriz.
Mira, yo me he dedicado 20 años al derecho administrativo municipal. Ya, es el área en el cual yo he ejercido la profesión de abogado y conozco perfectamente la situación que tú señalas. Y claro, o sea, se produce un fenómeno donde se concentra la riqueza, ya, del país en aquellas comunas, ¿no es cierto?, donde estas grandes empresas tributan sus capitales. Y resulta que ahí hay que generar una modificación, porque dicho sea de paso, la ley de rentas municipales es una ley que viene del año 1972, 71-72. Extemporánea total. Absolutamente claro. Extemporánea, que ha tenido varias modificaciones a lo largo del tiempo y todo, pero que nunca se ha producido un fenómeno de empoderamiento de los municipios desde el punto de vista de la generación de rentas nuevas, precisamente por el modelo centralista y unitario que tiene el Estado, donde no tenemos descentralización real. Pero también ahí hay otro tema, que es el nivel de corrupción que hay en los municipios. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces, a ver, soltamos el sartén y se lo podemos pasar a quizás que se lo lleva a la casa. Mira, yo en eso te tengo que decir que yo creo que efectivamente el país en los últimos 10 o 15 años, gracias a la ley de transparencia y a otra serie de normativas que se han ido dando, se ha ido conociendo efectivamente algunos grados de corrupción en los distintos municipios y han ido ocurriendo cosas que no debieran ocurrir en las municipalidades, ¿no es cierto? Y eso es una realidad. Ahora, ahí viene la importancia. Aquí tenemos suspendido el alcalde. Ahí viene la importancia de que los vecinos y vecinas de cada una de sus comunas elijan buenos concejales. Gente que haga efectivamente bien la pega, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos en la comuna de San Felipe a la concejal Patricia Bofa, que anda habitualmente haciendo muy buena pega en el territorio y que en definitiva ese es el rol que deben cumplir, levantar la información desde los ciudadanos y canalizarla y hacer las demandas que correspondan en las municipalidades. La situación de San Felipe es una situación bastante compleja. Ya yo la he seguido como un abogado interesado en materias del derecho público administrativo, y te puedo decir que efectivamente hay cosas que son bastante extrañas, ¿no es cierto?, que se dieron en el tema de la municipalidad. Puntualmente hoy día entiendo que hay incluso una querella criminal por el tema de las luminarias, ¿no es cierto? Sí. Citilú, y que en definitiva es un contrato que es bastante complejo, ese contrato de transacción que se hizo, ¿no es cierto?, entre la Municipalidad de San Felipe y la empresa, obligando a la municipalidad a pagos por servicios que son bastante cuestionados. Don Luis, si aquí hay una cuestión mucho más burda que contrato. Un señor que llegue y se pone en el centro de la municipalidad a gritar que le pagó al abogado y al administrador municipal una coima para poder estar tranquilo. Entonces, y que están todos escuchando el tema de los arios. Claro, o sea, es así de burdo. O sea, ya no es siquiera un tema de un contrato, es una cuestión sumamente burda. Perdóneme, pongamos las cosas en su lugar. O sea, que te estén gritando en el centro, ahí en el hall de la municipalidad, yo le pagué a este y yo le pagué a este otro para que me dejaran tranquilo, me van a mandar inspectores. Bueno, es que en el fondo caemos sobre lo mismo. O sea, hoy día, si bien, y agreguémosle entonces al comentario, tiene que existir una efectiva descentralización y ojo, y yo creo que el tema de la transparencia es un tema que está instalado. Ya la ciudadanía demanda transparencia de sus autoridades, demanda que los mecanismos de transparencia se cumplan efectivamente, ¿ya? Y se cumplan a cabalidad. ¿Ya? Y para eso tenemos un Consejo para la Transparencia, que es un órgano autónomo que yo creo que va a tener que mantenerse tal como existe hoy día. Oye, media conversa, interesante conversa. La próxima semana se vota, conociendo usted, el famoso plan intercomunal satélite de acuerdo a Concagua, así que deberíamos estar despachando. Esto está a conformidad de los distintos alcaldes. Usted sabe que este es el instrumento madre de la provincia de San Felipe y de los Andes, que genera una oferta de suelo para habitabilidad social, para emprendimiento. Protegemos todo el río, que era una gran amenaza de la empresa de árido, así que es una buena noticia porque en común acuerdo con los municipios este instrumento va a permitir darle respuesta y no seguir haciendo emprendimiento sin ninguna planificación urbana en el sector rural. Así que protege el área evidentemente frutícola, que son suelos espectaculares para ese uso, no permite algún tipo de carácter industrial u otros patios de camión, etcétera, ordena la ciudad y permite darle suelo a muchas comunas que hoy día no tienen posibilidad de otorgar vivienda porque no tienen suelo disponible. Oye, estamos a 10 de febrero, hoy día comenzó la campaña, así que pueden llamar a votar con toda confianza por ustedes, pues aprovechen. Sí, mire, yo empiezo. La verdad que a mí me avala mis 20 años como consejero regional. He sido presidente de muchas comisiones, conozco la cultura institucional, conozco los actores políticos, conozco los territorios, conozco los problemas, conozco la gente. La trayectoria
y mi experiencia me avala. Y creo que tengo las condiciones para servir este cargo que es importante para este proceso de descentralización, que es ser elegido gobernador regional. Y la gente, falta información, así que agradezco estos espacios para que es importante decir que el gobernador regional es una autoridad que va a ser el administrador de la región, el intendente se elimina como figura, va a ser el delegado presidencial, pero quien va a manejar los recursos va a ser el gobernador regional. Es decir, las demandas de los territorios, de los municipios, de las comunidades, van a ser canalizadas a través de los consejeros regionales, mi colega Iván Reyes, hacia el gobernador regional, y por tanto este cargo es muy importante para la comunidad de San Felipe. Chequera. Tenemos la chequera y el que pone la plata pone la música, así que estimados vecinos y amigos de San Felipe, espero que en este caso, en abril, no se olvide de Manuel Millones, candidato a gobernador regional. Todavía no le dan el número, ¿no es cierto? No, todavía no. Pero Manuel Millones. Sí. Manuel Millones. Un minuto. Yo me voy a colgar, ¿no es cierto?, de lo mismo que estaba hablando recién Julio, agradecer el espacio, la invitación a la radio, y decirle a los vecinos de la provincia de San Felipe, de Aconcagua, y a los vecinos de la comuna de San Felipe en particular, que aquellos que creemos en la regionalización profundamente, aquellos que creemos, ¿no es cierto?, que el poder tiene que ser entregado a los territorios, y que creemos, ¿no es cierto?, que la toma de decisión tiene que estar en manos de la primera línea y la primera autoridad, la más cercana a los vecinos y vecinas, ya tenemos que actuar consecuentemente. Por lo tanto, yo los invito a que la próxima elección de convencionales constituyentes voten por mí, Juan Luis Tovar, abogado. Gran abogado, tiene una tremenda trayectoria el hombre aquí, muy modesto, ¿eh? Y pedirle, ¿no es cierto?, un voto de confianza para la próxima elección. El currículum de este caballero es como los teletipos antiguos que corrían por los pasillos de la radio. Ya, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Interesante conversa en esta tarde. Los éxitos del verano en Preludio Radio.